Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Mario Hernández y esto es la ansiedad en tiempos del COVID. Factores que la constituyen y reflexiones para manejarla. Seguramente para estas alturas de la cuarentena ya habrán escuchado muchos consejos de cómo bajar los niveles de ansiedad o cómo controlarla. Hacer ejercicio, practicar yoga o mantener la mente ocupada con labores de casa, viendo televisión o leyendo un buen libro. Todos estos consejos pueden ser buenos dependiendo tu personalidad, historia de vida o características personales, aunque también habemos algunos a quienes estos consejos no nos ayudan de forma eficiente. Por ello les ofrezco el siguiente análisis para el manejo de la ansiedad. Antes de continuar es muy importante mencionar que en psicología no existen las panaceas o los remedios fáciles e inmediatos que sean efectivos para todos. Cada uno de nosotros contamos con historias de vida diferentes, formas de aprendizaje y condiciones distintas que hace que ciertos procesos sean más efectivos para nosotros que otros. Tomando esto en consideración, no sugiero que el contenido de este video cure de forma mágica la ansiedad, ya que como cualquier proceso psicológico se requiere de tiempo y dedicación para poder vislumbrar los resultados que buscamos. Lo que sí puedo mencionar es que es un enfoque que, aunque pareciera muy básico, puede darnos resultados favorables ante una conducta ansiosa no patológica, por supuesto dedicándole tiempo y perseverancia. Básicamente lo que mencionaremos a continuación es un análisis que invita a la autorreflexión para manejar la ansiedad a un nivel más profundo, a diferencia de los consejos que habitualmente escuchamos y que se usan para controlar los síntomas de la ansiedad. Es muy cierto que en el mundo está pasando algo nunca antes visto. También es cierto que el COVID es un peligro real no solo para la población vulnerable, entendida como aquellos que padecen de hipertensión, obesidad, asma, diabetes, problemas cardiovasculares y desafortunadamente un largo etcétera que hacen del COVID un peligro mortal. También es un peligro para la economía y la salud mental a nivel mundial. Al considerar estos factores es perfectamente normal que caigamos en sentimientos como tristeza, incertidumbre y por supuesto la ansiedad, más aún cuando en Facebook, en las noticias de la tarde o en comentarios de amigos y o familiares, escuchamos que es un peligro inminente en el mundo y que es casi seguro que nos afecte de manera directa o indirecta a nosotros o a cualquier persona que conozcamos. Todo esto lo comprendemos perfectamente porque vivimos bombardeados de esta información. Pero ¿qué es exactamente a lo que nos enfrentamos? ¿Cómo podemos definir este evento de forma que en la misma definición encontremos elementos que nos den un respiro? Según la teoría cognitiva conductual, que es una corriente en psicología, una crisis se define como un evento ante el cual no sabemos actuar, debido a que en nuestra experiencia de vida nunca lo vivimos o aprendimos a vivirlo por medio de alguna experiencia o enseñanza. Por ende, no tuvimos la oportunidad de aprender a manejar dicho evento. Por mencionar un ejemplo muy sencillo, si un ser amado se está asfixiando porque se le atoró un pedazo de comida en la garganta, no hay nadie a quien pedirle ayuda y no conozco la técnica Heimlich, que se utiliza literalmente para destapar la garganta, lo más seguro es que entre en crisis, sobre todo si no tengo una experiencia similar que me pueda orientar para saber qué hacer. Pero si en mi trabajo o escuela me enseñaron la técnica Heimlich, tengo más posibilidades de reaccionar que quedarme congelado porque sé cómo resolver el problema. Tomando en cuenta lo anterior, podemos definir el panorama mundial como una crisis a la que estamos aprendiendo a hacerle frente, lo cual quiere decir que conforme aprendamos a manejarlo y resolverlo, la crisis pasará, así como superamos todas las crisis que como humanidad, país y de manera individual hemos vivido y que nunca nos prepararon para superarlas. Sin embargo, aprendimos a manejarlo y encontramos una solución. En efecto, este es un evento sin precedentes al que jamás nos habíamos enfrentado, ya que se trata de una nueva cepa de coronavirus. Sin embargo, y a pesar de que es una tragedia a la que nunca nos hemos enfrentado, no quiere decir que sea la primera o última crisis que hemos vivido como humanidad. En el mundo nunca habíamos vivido una segunda guerra mundial, obviamente bajo el entendido de que ninguna guerra es igual. No habíamos pasado por un atentado como el 11 de septiembre, jamás habíamos vivido la masacre de Tlatelolco o el temblor del 85 hasta el momento que lo vivimos. Entramos en una natural crisis y salimos adelante buscando soluciones o creándolas, así como lo estamos haciendo ahora. Ahora bien, eso es en el contexto general. En lo particular sucede algo muy similar. Echamos mano de nuestros recursos adquiridos en la vida para manejar la crisis y buscar o crear soluciones. Recursos como el aprendizaje que dejan eventos con cierta similitud o experiencias de vida que nos dan el carácter para hacer frente a las adversidades de la vida. Por supuesto, y debido a la naturaleza de una crisis, hay momentos en los que no recordamos que contamos con tales recursos,
y se hace presente la ansiedad aunado al hecho que nuestra sociedad está viviendo el duelo por la pérdida de la salud y la libertad. La libertad de salir de vacaciones o ir al cine, de entregarse a la rutina de levantarse, desayunar, ir a trabajar, comer, regresar a casa y dormir para repetir la misma rutina. La rutina es necesaria para nosotros, buscamos crearla y cuando la perdemos necesitamos crear nuevas. Por ello aparece el duelo como el proceso ante una pérdida y su consecuente adaptación a un nuevo cambio, a partir de la ruptura de una rutina o costumbre como el estar en contacto o saber que existe un ser amado o terminar un trabajo, pero de eso profundizaremos después. Este bicho rompió por completo con nuestra rutina diaria y amenaza nuestra salud privándonos de nuestra libertad como lo conocíamos o estábamos acostumbrados a vivirla. Y entonces se presentan las etapas del duelo: negación, ira, depresión, aceptación y contrato. Esto podría explicar por qué existen tantas personas que se resisten a creer en el virus y salen a correr por las mañanas, van a fiestas, organizan eventos o culpan a las autoridades médicas por el fallecimiento de sus seres queridos, acusándolos de haberlos asesinado cuando en realidad el diagnóstico determina que murieron por COVID, porque se encuentran en la etapa de negación que les impide aceptar que un bicho hizo que perdiéramos nuestra libertad de hacer lo que quisiéramos cuando quisiéramos. Por supuesto, no se puede asegurar que esta sea la única explicación de este fenómeno social, ya que hay que considerar otros factores como la educación, pero es un enfoque que nos ayuda a entenderlo. Es en este duelo aunado a la natural crisis mundial donde se presenta la ansiedad. ¿Pero qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos manejarla? Básicamente la ansiedad es la anticipación de una amenaza imaginaria de origen interno o externo. Es imaginaria porque nos provoca ansiedad de imaginar lo que podría pasar si nosotros o algún ser querido se enfermara o llegáramos a morir, por mencionar algunos ejemplos. Estos pensamientos y las posibles consecuencias de estas fantasías ansiosas provocan que nos preocupemos. El ansioso sufre de preocupaciones y una gran alternativa para controlar la ansiedad es con conocimiento que nos sirva para ocuparnos en lugar de preocuparnos. Este conocimiento nos ayuda a manejar la crisis porque sabemos cómo actuar y por ende tenemos la oportunidad de calmarnos. Por ejemplo, si nos angustia enfermarnos de COVID o que alguien cercano se enferme, lo mejor que podemos hacer es informarnos por fuentes oficiales omitiendo las noticias falsas y aplicar el conocimiento adquirido en nuestra vida como la técnica adecuada para lavarse las manos, cómo usar el cubrebocas de manera correcta o cómo limpiar y desinfectar la casa evitando la inadecuada combinación de químicos. De esta forma nos ocupamos en cuidar nuestra salud y evitamos enfermarnos en lugar de preocuparnos. Lo mismo sucede ante la preocupación con familiares o gente cercana. Nos podemos ocupar en hacerles extensivo este conocimiento y de esta forma cuido de los míos. La idea es poner a nuestro servicio el conocimiento que tenemos o comenzar a adquirirlo para realizar acciones que contrarresten la preocupación. Es decir, me preocupa mi salud, entonces me ocupo con lo que ya aprendí en cuidarme. Y si estoy correctamente informado sobre el COVID, sabré que con las medidas que tomé será más que suficiente para estar bien. Como ejemplo les mencionaré la historia de un amigo. Desafortunadamente la empresa para la que trabajaba comenzó a tener bajos ingresos y tomaron la decisión de despedirlo junto a un volumen alto de trabajadores. Hace algunos meses se convirtió en papá y su relación de pareja estaba pasando por un mal momento. Tenía todos los ingredientes para sufrir una crisis de ansiedad, pero no se paralizó. Consiguió tela de prendas que ya no usaba, aprendió a hacer cubrebocas y comenzó a venderlos afuera del metro Pantitlán. ¿Me debes el comercial, güey? Incluso está considerando vender chilaquiles los fines de semana, obviamente con las medidas pertinentes de higiene. En pocas palabras, en lugar de preocuparse por perder su fuente de ingreso, vio una oportunidad y comenzó a ocuparse en lugar de preocuparse. Ahora bien, ¿qué pasa con la ansiedad que nos genera ver el mundo en su condición actual? Ver a la gente enferma, sin trabajo o incluso sin comida. Es muy importante definir cuáles son mis preocupaciones y no adoptar los problemas de los demás. Es decir, si tienes la enorme bendición de que tanto tú como tu familia están bien, las finanzas son estables, pero te angustia ver en el Face gente que está enferma o que no tiene qué comer, no sirve de nada preocuparse por esa gente si no la vas a apoyar. Al contrario, si adoptamos estas preocupaciones, nuestros niveles de ansiedad pueden aumentar y con ello la posibilidad de tomar malas decisiones, como comenzar a salir cuando aún no es recomendable hacerlo, o desesperarnos y dejar los cuidados necesarios ante el COVID. Por favor, no me malinterpreten. No estoy sugiriendo que dejemos de ser empáticos ante el dolor ajeno o que se pierda el sentido e interés humanos.
Pero vale más ayudar a alguien que está cerca de ti, que has visto o que tienes forma de acercarte a él, que angustiarte por gente que no conoces y por ende no tienes forma de ayudarle. Si sabes de alguien que necesita apoyo, no te preocupes por él. Mejor ocúpate en ayudarlo, si es que acepta tu ayuda. Si mis recursos son limitados y no hay forma visible para hacerlo, entonces inventen una para apoyar a esa persona. Tal vez no le resuelvas la vida, pero por poco que hagas esa persona te lo agradecerá, aunque sea ofreciéndole un oído para desahogo. Otro punto a considerar para controlar los niveles de ansiedad es mantener una sana distancia de la gente negativa. Personas que constantemente te dicen que esto va de mal en peor, que no hay ni habrá solución inmediata para la desgracia que estamos viviendo, o que señala cualquier cantidad de culpables en lugar de proponer soluciones o incluso cuidar de sí mismos de manera eficiente. Por si fuera poco, estos sujetos con pensamientos paranoicos, fatalistas o dramáticos pueden utilizar argumentos muy lógicos o muy ridículos para tratar de convencer a los demás de que sus ideas o predicciones de un mundo en llamas son una verdad absoluta cuando en realidad no es así. Naturalmente, todos estos argumentos nos contaminan al grado de preocuparnos y por ende aparece la ansiedad. Con esto no quiero decir que el mundo en el que vivimos es de color rosa o que la crisis que vivimos no es grave, todo lo contrario. Sabemos que es un evento muy delicado donde una gran parte de la población mundial corre un peligro inminente. Pero si nos informamos sobre el virus, atendemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias y observamos las notas que se dan a nivel mundial sobre tratamientos o vacunas en desarrollo que pronostican resultados positivos, nos daremos cuenta que no solo existe un panorama. Es decir, si cualquier cosa puede pasar, prefiero pensar que todo se resolverá. Por ello me cuido y cuido de los demás. Así que por favor no te dejes influenciar de las preocupaciones de los demás, aun cuando sean personas muy cultas o tengan explicaciones muy lógicas. En realidad estos individuos reflejan un carácter muy endeble y pensamientos básicos. Porque cualquiera puede pensar en el peor de los escenarios a una tragedia, pero solo unos cuantos proponen, inventan o dan soluciones para resolver lo que está en nuestras manos resolver, sin inspirar miedo y desolación. Así como cualquiera puede encontrar motivos para angustiarse, pero pocos encontrarán motivos para estar tranquilos. Y lo mismo sucede con los medios de información. Existe una enorme distancia entre periodismo formal y amarillista o tendencioso, y se pueden identificar en que uno da la información objetiva sin imprimir emociones como enojo, miedo o exaltación, mientras que el otro remarca y exalta el evento. Ejemplo de periodismo formal. El día de hoy se registró un aumento del 10% de casos de infección en comparación al mes pasado. Aún desconocemos el impacto de dicho aumento en la tasa de mortalidad en la población, ya que actualmente se encuentran en tratamiento los pacientes que representan este 10%. Conforme pasen los días, se podrá dar información más precisa sobre los pacientes en tratamiento curados o fallecidos. Ejemplo de periodismo amarillista. Hoy México sufre una de las crisis más alarmantes de la historia, y es que el día de hoy se registró un muy preocupante 10% en el aumento de las infecciones identificadas. Este aumento podría implicar el aumento considerable de muertes por COVID en el país, agravando aún más las condiciones en las que nos encontramos. Para efectos de los ejemplos anteriores, vamos a pensar que la información que dan ambas noticias es verdadera. Si nos damos cuenta, una se limita a informar el evento tal cual, y la otra está impregnada de opiniones y comentarios de forma que se escuche más impactante. Aguas. No quiero decir que no tengamos una opinión de los eventos que nos informan en las noticias, pero es muy distinto llegar a nuestras conclusiones por análisis propio a que la misma noticia nos diga qué pensar sobre la nota que expone. Esta es una de las estrategias de comunicación más viejas que existen. Alterar a la población con noticias amarillistas para elevar la preocupación y consumir más de las mismas noticias con la esperanza de escuchar en el mismo noticiero que toda la desgracia terminó. Esto sin considerar los intereses que existen para tener a la población alterada y asustada, pero esa es otra historia. En resumen, la ansiedad se combate con conocimiento para saber cómo actuar ante una crisis o inventando soluciones. Una vez que sabemos qué hacer, lo siguiente es ocuparse en lugar de preocuparse. Si no podemos ayudar a quien no conocemos o no podemos resolver lo que no está en nuestras manos, no adoptemos preocupaciones que lo toca resolver a otros, como los epidemiólogos o científicos que trabajan en una cura. Por último, es muy importante que si tus niveles de ansiedad te provocan preocupación al grado de no poder controlarla,
cansancio constante, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteración del sueño como dificultad para dormir, sueño extremadamente ligero o sensación de no haber descansado al despertar. Y sobre todo, si sientes que estos síntomas están dañando tus relaciones personales, familiares o en el rendimiento laboral, acude con el psicólogo para recibir atención adecuada. Espero que lo expuesto en este video les brinde un panorama más amplio de cómo manejar la ansiedad. Si te gustó, por favor, apóyame con tu me gusta. Ya sé que se dice like, pero no me gusta decirlo. Y compártelo con tus amigos y conocidos para continuar haciendo más videos. Gracias por tu atención.